quiero traer una palabra de Dios, un pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón y es un poco de lo que últimamente estoy viendo, las actitudes, la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios. Porque está bien claro lo que Dios quiere de nosotros, está bien claro lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero a veces nosotros o equivocamos el camino o no nos damos cuenta de lo que Dios nos habla, nos quiere decir. Y eso a veces hace que no logremos obtener los milagros, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios dice que todas las bendiciones están aquí para nosotros y nosotros a veces o no creemos o empezamos en lo que yo le decía el otro día, ¿no? Esa escalera descendente donde Dios nos da una palabra y ya después cuando vienen los problemas ya empezamos nosotros a dudar, a desconfiar. Satanás viene y se aprovecha de eso y perdemos la bendición. Y yo hoy quiero que podamos sacar algo de provecho en lo que el pueblo de Israel actuó. El pueblo de Israel, así como nosotros, Dios los sacó de Egipto, los libertó, le dio una nueva promesa, le dio un nuevo motivo de vivir, así como nosotros, como Dios nos sacó de tantas cosas, de los vicios, nos ha rescatado, nos ha puesto en una familia hermosa y Dios ahí comienza con nosotros un trato en el cual nosotros nos empezamos a relacionar, como decía este coro, empezamos a conocer a Jesús, conocer a Dios. Y todo depende de nosotros, cuánto nosotros podemos conocerle a Dios. Y el pueblo de Israel podía palpar los milagros, porque usted se acuerda las plagas, lo que Dios hizo para libertarlos. Ya con eso era para que ellos realmente creyeran firmemente en el poder de Dios. Pero sin embargo, después vemos cómo va actuando el pueblo de Israel. Y que también nosotros, dice la palabra de Dios, que todo esto, lo que le pasó al pueblo de Israel, es un ejemplo para que nosotros aprendamos a no hacer lo que ellos hicieron. Y entonces yo quiero un poco que podamos ver eso. Yo quiero leer en Éxodo el capítulo 14. Y acá nos encontramos con el pueblo saliendo de Egipto. Ya Dios con mano poderosa los libertó. Y ellos van yendo a la tierra que Dios le había prometido. Era un camino largo, pero ellos iban camino a eso. Pero el enemigo no quedó conforme. Faraón los va a perseguir. Así como nosotros. Es tal cual. El diablo no se queda conforme con que Dios los sacó de las garras de él, sino que él va a intentar por todos los medios que usted y yo volvamos a ser tentados y caer y poder volver a esclavizarnos. Pero así como el pueblo de Israel, Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, es así. Y tenemos su poder. Y dice el versículo 9, más o menos esta historia conocida, pero vamos a ver qué Dios nos quiere decir en esta mañana. Dice, versículo 9 dice, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lago de Pihahiroth, delante de Baal-Zephón. Versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras de ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ellos ven venir al enemigo, pero de repente se encuentran que enfrente tienen el mar. Y entonces se encuentran en una situación límite, como muchas veces nos ha pasado a nosotros. Enfermedades, situaciones económicas, situaciones de relación en el hogar, situaciones límite donde nos encontramos que no le encontramos salida a la situación. Ellos le pasaba lo mismo. Ellos se encontraban con que atrás venía el faraón y adelante estaba el mar y no tenían salida, no tenían forma ellos de salir de ahí. Pero ya
la primera palabra y lo que nosotros tenemos que ver es que dice que el pueblo temió al enemigo. Y ya cuando el temor se empieza a apoderar de uno, es como que se va haciendo cada vez más grande. Y fueron y clamaron a Jehová. Pero esto también nos enseña a nosotros de que a veces las circunstancias se hacen tan grandes para nosotros, en donde nos agarra el miedo, nos agarra el temor. Y dijeron, dice el versículo 11, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que no has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ignorando lo que Dios había hecho, no recordando, no teniendo memoria de del poder de Dios, de cómo Dios los libertó. Lo primero que hacen ellos es quejarse, murmurar. Y eso es lo que muchas veces nos sucede a nosotros. Cuando tenemos un problema, viene el miedo, viene el temor, y ya buscamos un culpable, buscamos entender y saber con quién estamos y quién está con nosotros y en nosotros. Empezamos a quejarnos. Y el pueblo de Israel dice: mejor estábamos esclavos, mejor estábamos sirviendo al enemigo. Imagínense. Pero la realidad es que también muchas veces nosotros actuamos así. No, mejor estaba yo haciendo mi vida donde yo hacía lo que quería, y no, ahora que voy a la iglesia me pasa esto, y ahora que quiero sentir y hacer las cosas bien, me vienen todos los problemas, las dificultades, miro a aquel y la pasa re bien, miro allá y está, qué sé yo, tiene toda la suerte del mundo, y yo mira cómo estoy. Y empezamos a quejarnos y empezamos a murmurar. El temor, miren lo que hace el temor, porque empieza a afectarnos interiormente y empezamos a cambiar nuestro lenguaje y empezamos en queja y en murmuración. Y no solo eso, porque si usted ve, ya empezó a armar peleas, hubo división, porque ya se agarraron contra Moisés. O sea, ¿se da cuenta lo que puede hacer el temor, el miedo y olvidarnos de lo que Dios hace? Empieza la queja, la división y por sobre todas las cosas una incredulidad total en el poder de Dios. Y yo eso es lo que veo, la actitud. Ellos preferían volverse atrás. Y lo peor que podemos hacer, hermanos, es pensar en el pasado, de donde Dios nos sacó, y en medio, cuando hay un problema, ya queremos retroceder. Y nunca vamos a tener victoria, nunca vamos a tener lo que Dios quiere para nosotros, prometió para nosotros, si nosotros seguimos mirando hacia atrás. Y Dios sabe por qué es esta palabra. Pero mirar el pasado es lo peor que nos puede pasar. Quedarnos atados al pasado, recordar y pensar que antes era mejor nuestra vida. Eso va a hacer que nos quedemos en el medio entre la bendición y la esclavitud y muramos en el desierto. No vamos a poder recibir lo que Dios tiene nuevo para ti si te quedas atado al pasado. Y lo vemos en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel decía: mejor estaba en Egipto. Si allá por lo menos moría, pero tenía donde morir. Sin embargo, acá
¿por qué Moisés nos sucede esto? Yo puse, se detuvieron y estaban desanimados mirando hacia atrás. Lo peor que puede pasarnos a nosotros es detenernos y pensar que antes era mejor. Que la vida que llevábamos antes era mejor. Pero qué enseñanza no deja el pueblo de Israel, porque eran los hijos de Israel, era el pueblo de Dios. Sin embargo, ellos llegaron a esa situación, todo porque llegaron a un momento, una situación límite y se olvidaron de Dios. O sea, pesó más la circunstancia que Dios. Y no es que lo estoy retando porque a todos nos pasa, a veces las circunstancias son tan grandes que vemos la ola del mar más grande y pensamos que se termina todo ahí. Ya sea en lo económico, en la situación que vos estés viviendo. Pero qué error que cometemos si nos olvidamos de lo que Dios ha hecho y el poder que tiene Dios y el que dijo que iba a estar con nosotros. Y eso es lo que le dice Moisés al pueblo en el versículo 13. Le dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Lo primero que le dice, no tengan temor. Porque el temor es lo que te va debilitando la fe hasta olvidarte de Dios. El temor va produciendo miedo y te paraliza y te detiene en el servir a Dios, te detiene en el camino hacia la bendición, hacia la tierra bendición de que Dios te prometió. Porque eso es lo que pasó con el pueblo. Ellos iban caminando hacia la victoria, hacia la tierra prometida. Sin embargo, cuando vieron una dificultad, le agarró temor y se detuvieron y empezaron a quejarse. Y empezaron a reclamar, y empezaron a pelear, y empezaron pensando y empezaron a mirar atrás. Es ver poner, como dice el versículo, es ver poner la vista en las cosas de arriba y empiezan a mirar las cosas de abajo. Y se conforman y dice, mejor estábamos antes. El temor te va a paralizar, hermano. El miedo te va a paralizar. Entonces, no puede haber miedo ni temor en nosotros si realmente tomamos conciencia del gran poder de Dios que tiene. Porque ellos palparon lo que Dios hizo para rescatarlo. Y Dios dijo que iba a estar con ellos, que los iba a cuidar, proteger. Pero qué fácil es olvidarnos en esas circunstancias. Y después la segunda cosa que le dice, no temáis, estad firmes. Ya te digo, el miedo te paraliza, te debilita, te frena, te tira abajo. Y todo por una circunstancia. Y entonces Moisés le dice, no tienen que tener miedo, pónganse firmes, crean lo que son. Dios te ha hecho hija, hijo de Dios, toma autoridad sobre tu vida. Ponete firme en saber quién sos. Levántate, no te dejes caer, que no te tire las circunstancias. Que no hagas que mires hacia atrás y desees lo malo. Sino ponete firme, porque si Dios te rescató, y como dice la palabra, la obra que Él comenzó la continuará hasta completarla. Entonces tomémonos de eso. Y dice, y ved la salvación que Jehová hará hoy. O sea, Moisés primero trata lo interior y dice, no tengan miedo. Pónganse en firme, levántense y empiecen a mirar lo que Dios va a hacer hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. ¿Qué palabra? Una palabra profética sobre lo que Dios iba a hacer con ellos. Jehová, versículo 14, Jehová peleará por vosotros
y vosotros estaréis tranquilos. Una vez más, Jehová iba a pelear por ellos. Eran 600 carros que venían armados, toda la fortaleza armada contra un pueblo que no tenían armas, no tenía nada. Sin embargo, era un pueblo que tenía a Dios. Y el Dios dijo, yo voy a pelear por ustedes. Y eso es lo que nosotros a veces nos olvidamos. En que en nuestra debilidad, Él se hace fuerte. Y en medio de la circunstancia más adversa, Él pelea por nosotros. Y cuando nos encontramos entre la espada y la pared, en la situación que sea, Él está con nosotros. Pero qué fácil es temer. Qué fácil es pensar que antes era mejor. Qué fácil es decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Y empezamos a buscar culpables y empezamos a armar división y a pelearnos en el hogar. Y no nos damos cuenta que si Dios nos ha salvado y si Dios nos ha entrado en nuestro hogar, es para bendición. Y que Él pelea con nosotros, pero nosotros no tenemos que temer, tenemos que estar firmes y empezar a mirar con los ojos espirituales la fe, mirar hacia arriba como Dios pelea por nosotros. Y el versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Di a los hijos de Israel que marchen. No es momento de clamar. ¿Por qué clamas a mí? Di a este pueblo que marche. En otras versiones dice, dile al pueblo que siga adelante. Que las circunstancias no pueden detenerte. Que lo que vos veas adelante no puede detenerte. Él pelea por vos. Nosotros tenemos que marchar. Nosotros tenemos que seguir luchando por nuestros sueños, por nuestros planes. Nosotros tenemos que seguir luchando para obtener la bendición de Dios. El mandato de Dios para nosotros como iglesia es, iglesia camina. Iglesia avanza, iglesia conquista, iglesia evangeliza, iglesia levanta luz en las tinieblas. Nosotros tenemos que seguir caminando. No es detenernos. El desierto no es nuestro lugar. Detenernos no es nuestra opción. Di al pueblo que marche. ¿Por qué clamas? No. El pueblo tiene que seguir caminando. Y uno dice, pero está el mar. No es problema nuestro. Dios peleará por nosotros. El mar, Dios sabrá qué va a hacer. Pero nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud. Y eso es lo que Dios le dice. Cambia el enfoque. No mires hacia atrás. No mires el enemigo. Mira a Dios y el poder de Dios. Hermanos, tenemos que cambiar nuestro enfoque espiritual cuando pasamos enfermedades, cuando pasamos problemas económicos, cuando pasamos dificultades. Es fácil bajar los brazos y decir mejor estaba antes. Pero moriremos en el desierto si no nos damos cuenta que Dios nos ha tomado para conquistar. Que como iglesia Dios nos dice, yo no te tomé a vos para que mires hacia atrás, sino que para camines, para que avances, para que sigas adelante. Nuestra opción única es levantarnos, estar firmes, sin miedo al enemigo y avanzar. Y es cambiar la actitud. Esa actitud negativa, esa actitud de murmuración, de queja, y empezar a recordar lo que Dios hizo en nosotros. Y empezar a cambiar en una actitud de agradecimiento, una actitud de reconocimiento del poder de Dios. Y decir, esto no me puede detener. Esta enfermedad no me puede detener. Esta situación que yo estoy viviendo no me puede detener. No puedo quedar acá. Tengo que seguir caminando.
Tengo que seguir caminando. No sé cómo Dios la va a sacar. Yo no sé, porque yo lo que veo enfrente lo veo todo oscuro, lo veo todo tapado. Pero yo sé en quién he creído. Yo sé quién fue el que me tomó. Yo sé quién fue el que me rescató. Y mi deber como cristiano es seguir caminando. Es seguir predicando. Yo sé que las fuerzas a veces son débiles, hermano. Yo lo sé. Pero levantate en el nombre del Señor y seguí caminando. Seguí avanzando. Él pelea por vosotros y vas a ver cómo el enemigo va a ser derrotado. Porque yo lo he palpado en sanidades en mi hogar, lo he palpado en la economía, lo he palpado en muchas situaciones, como Dios ha revertido, donde parecía que todo estaba oscuro, pero Dios revirtió todo. Solamente me dijo, seguí caminando. Y es lo que sigo haciendo. Sigo caminando a pesar de tantas cosas. Seguimos avanzando. Y como iglesia Dios dice, sigue marchando, sigue caminando hacia el propósito. El enemigo no puede derrotarte. El enemigo ha sido vencido. Pero si vos empezás en el temor, si vos empezás en el miedo, eso te va a detener. Y vas a pensar que la circunstancia es más grande que Dios. Y vas a querer volver atrás. Y volver atrás no es nuestra opción. Filipenses 3:13, no sé si lo tienen ahí, dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que olvidarnos del pasado. El pasado no te puede atar. El pasado, no sé, debo tener hambre. El pasado no puede detener lo que Dios quiere para vos. El pasado no tiene que ser lo que estés pensando continuamente. Uy, si yo me hubiera quedado ahí. Uy, si aquello hubiera sido mi mejor opción. Dios te rescató, hermano. Dios te sacó de esa esclavitud. No era mejor el pasado. Es mejor lo nuevo que viene de Dios para vos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hay que creerlo. Porque esto viene ahora. Es tener fe en Él. Es tener fe. Esa es la diferencia. Y como yo siempre digo, lo más importante que tenemos que tener es fe en Él. Que Él va a actuar. Es fe que Él lo va a solucionar. Es creerle a Él. Es la fe. Es tener fe. Y la fe es acción. La fe es acción. Yo puedo decir, sí tengo fe y me quedo ahí tendido en el desierto. No. Fe es levantarte y marchar. Fe es, a pesar de, yo sigo creyendo en Él y sigo caminando, sigo avanzando. ¿Camino tortuga? No importa, yo sigo caminando. Yo sé que Dios me va a dar la fuerza y va a renovar mis piernas para yo poder seguir avanzando cada vez más rápido.